Padre, gracias por la vida de David, Señor, un siervo amado, Señor, que continuamente se está preparando, Señor, para seguir asumiendo este llamado que lo hiciste hace mucho tiempo atrás, Señor, y que hoy te sirve, Señor, de una manera incondicional, Señor. Gracias por ese amor, gracias por su familia, gracias por la palabra que tú pondrás, Señor, en su boca, en su corazón, Señor, y que sea una palabra hablada con autoridad para cada uno de nosotros que somos tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy buenos días, amada iglesia. Buenos días, muy bien, están despiertos todos. Quisiera que le sonría a la persona que tiene a su izquierda, que tiene a su derecha. Regálale una sonrisa. E incluso que le regale una sonrisa a la persona que está atrás suyo o delante suyo, que no se ha conocido, que no sea de su familia. Porque a veces sonreímos a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, pero también tenemos que sonreírle a los que están a nuestro alrededor. ¿No? Dice el salmista David decía: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de la salvación. Que podamos sentir cada uno de nosotros. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Que podamos decir: realmente quiero sentir, Señor, el gozo de la salvación. Porque ese gozo nos llena, ese gozo nos fortalece. Así que alegres en esta mañana, gócese en esta mañana y agradézcale al Señor también en esta mañana. Así que le invito a que pueda hoy día, en esta mañana, así como levantó en antes cuando les pregunté que son hijos de Dios, levante su mano también y dele gracias al Señor. Dele gracias al Dios por la vida. Dele gracias al Señor por la salvación que nos ha dado. Agradézcale. Recuerde todo lo que Él ha hecho. Hace un rato cantábamos: purifícame, lávame. Y muchas veces no somos capaces de entender la magnitud de esas palabras. Recuerde las veces o las tentaciones que tenemos diariamente. Y muchas veces cuando hemos cedido a esas tentaciones. En esta mañana le hemos cantado: purifícame, lávame, renuévame, una y otra vez. El Señor está ahí para lavarnos constantemente, porque Él no nos rechaza. Porque dice, hay una frase que siempre me gusta decirla, que Dios nos ama tal y como somos, y no como deberíamos ser. Pero yo le sé agregar algo: pero no nos deja tal y como somos, sino que nos va llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Así que dale un fuerte aplauso al Señor. Él es el que nos fortalece, Él es el que nos cambia, nos moldea a su imagen. Y así que quisiera, hoy en esta mañana, ¿a cuántos les encanta esta palabra, la hipocresía? ¿A cuántos les gusta la hipocresía? A nadie, ¿no es cierto? De hecho, creo que a todos nos duele el hecho de que un amigo o un familiar o alguien conocido se porte de esa manera, de una manera hipócrita, ¿no es cierto? Que de frente nos hable bonito, nos diga palabras bonitas, pero por la espalda hable mal de nosotros, ¿no? Duele cuando nos enteramos o cuando alguien nos falla, y muchas veces son personas que ni imaginamos que nos puedan fallar, ¿no es cierto? Y bueno, haciendo acotación a la hipocresía, me estaba acordando mientras preparaba el sermón de una historia, de algo gracioso que pasó, pero bueno, realmente estaba mal. Cuando tenía 10 años, estaba en la escuela, creo que en sexto, y ya tenía que irme a la escuela. De hecho me levantaba a las mañanas, pero no sé qué, bueno, sí sabía, yo realmente cuando no hacía los deberes no quería ir a la escuela, no quería entrar. Y de hecho el bus me dejaba justamente, en la parada del bus me dejaba justo en la entrada de la escuela. Y por un tiempo se me dio por no entrar a clases. Simplemente me iba en el bus, de hecho me bajaba en el terminal y cogía otra vez el bus de regreso a mi casa. Me volvía otra vez, y de hecho en la casa donde vivíamos, al frente había una lomita. De hecho yo vivía antes por donde vive Rosita, por donde viven ustedes. Por ahí vivía antes, pero en la parte de abajo, ahí por donde pasa el bus. Y yo me escondía en la lomita, en la parte de arriba, me acostaba y esperaba que mi papá se vaya a trabajar, que eran 8:30 más o menos. Y cuando se iba, entraba otra vez a la casa.
pero no quería yo estar en la escuela. No me iba a otros lugares, simplemente volví a mi casa. Y así lo hice varias veces. Y de ahí bajaba otra vez porque le ayudaba en las tardes a mi padre en el local. Y bajaba y yo como si nada hubiera pasado, ¿no? Él me preguntaba qué tal la escuela, yo todo bien, todo tranquilo. Pero un día, a mí, bueno, no sé qué pasó el día anterior, mi papá, o creo que yo, no sé, puse las llaves en la mochila. Y al siguiente día hice lo mismo, no fui a clases y todo. Y mi papá salió a abrir el local. Pero se da con la sorpresa de quién tenía las llaves. Yo la tenía en la mochila. Entonces mi papá dijo, bueno, lo voy a ver en la escuela para que me dé las llaves. Entonces se va a la escuela y se va con la sorpresa de que no, David no ha llegado. David no está. Y bueno, la cuestión está en que él abrió el local, no sé cómo abrió el local, yo no me enteré, yo llegué al mediodía, salí de la escuela, todo contento. Y claro, yo sí noté algo extraño. Bueno, no noté algo extraño, o sea, realmente tendría que haberlo notado, porque mi papá siempre me sabía decir qué tal y ya está. Pero ese día sus preguntas fueron más, o sea, invasivas, así como que curioso. Y me decía, ¿qué tal te fue? Bien. Ay, ¿qué hiciste? Me decía. Entonces yo empecé a inventarme una película. Que sí, que la profesora nos tomó un examen, no recuerdo, pero la cuestión es que yo le hice una película hermosa a mi padre. Y mi papá me dice, qué raro, dice, porque yo fui a la escuela y no estuviste ahí. Yo me quedé así, blanco. Dije, ¿sí? No, yo sí estuve. O sea, de lo nervioso que estaba es como que negaba, pero realmente me pilló y me quedé paralizado. Y acordándome de eso, mi padre ya sabía, ¿no es cierto?, que yo no había ido a la escuela. De hecho, en la noche recibí el merecido castigo. Y sí dolió, sí dolió. Bueno, no sé si tanto, porque la verdad estaba recordando, digo, no sé si lo volví a hacer o lo volví a hacer, creo que sí lo volví a hacer. Pero ya me cercioraba que las llaves no estén en la mochila. Pero ¿a qué voy con esto? Que muchas veces nosotros, así como yo quise engañar a mi padre pensando que él no sabía cuando él ya sabía, muchas veces hacemos cosas delante de Dios creyendo que Él no nos está viendo. Porque lo único que nos interesa es la opinión de los hombres. Con que la gente no sepa, estamos bien. Pero nos olvidamos que hay un Padre, hay un Dios que todo lo ve. Incluso hasta nuestras propias motivaciones, porque muchas veces, y es duro decirlo, muchas veces tenemos actos de bondad que van camuflados con cierto interés, van camuflados. No es que yo le voy a hacer esto a esta persona porque sé que voy a recibir algo a cambio, o voy a hacer esto porque voy a quedar bien y la gente me va a aplaudir, me va a reconocer, va a decir qué generoso que es David, qué dadivoso que es David, qué buen hombre que es David. Pero realmente no somos tal cosa, y Dios nos conoce en la intimidad. Y por eso es importante, y como cantamos hoy una vez más, y que lo digamos de todo corazón: Señor, purifícame, Señor, lávame. Incluso el salmista David decía, cuando se presentaba delante de la presencia de Dios: Señor, escudriña mi corazón y mira lo que hay dentro de mí. Porque muchas veces hacemos cosas y no nos damos cuenta. Pensamos que todo está bien, y cuando después nos damos cuenta y el Señor escudriña nuestro corazón, decimos: qué ciego estuve, cuánto daño hice a mi familia, a mis hijos, a mi pareja, a mi cónyuge, a mis hermanos. Y cuando nos damos cuenta de eso y el Señor quita esa venda de nuestros ojos, realmente nos damos cuenta y empezamos a decir: sí, Señor, necesitamos ser purificados por ti. Así que al Señor, hipocresía cero, señores. No le podemos ocultar nada a Él. No le podemos ocultar nada a Él. Pero ¿sabe que hay algo grandioso? Que el Señor es tan misericordioso que cada día dice que se renuevan sus misericordias y podemos acudir delante de Él. Somos hipócritas en ese proceso de cambio. Dios nos está moldeando día tras día. Así que no tenga miedo de acercarse delante de la presencia de Dios y decir: Señor, reconozco que soy un hipócrita, pero aquí estoy para que tú me moldes a la imagen de Cristo. Así que les invito a que vayamos a Hechos 4, versículo 32, y vamos a estar leyendo hasta el capítulo 5, versículo 11. ¿No? El libro de Hechos, de hecho lo estamos estudiando en la célula, y siempre les digo, cada vez que puedo,
Les digo que los hechos de los apóstoles, así se llama el libro, los hechos de los apóstoles. Pero realmente se debería cambiar ese nombre y se debería llamar los hechos del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que se está moviendo en medio de la iglesia. Ya Jesús no estaba presente, ya había ascendido y está sentado, de hecho, a la diestra del Padre. Pero descendió el Consolador, el Espíritu Santo. Y Él empezó a hacer algo grandioso sobre la iglesia para proclamar y llevar las buenas nuevas allá donde ellos iban. De hecho, incluso provocó una persecución y todos los cristianos zarparon, y eso ayudó a que el evangelio se expanda. Y hoy estamos aquí nosotros gracias a esa predicación. ¿Y qué dice el versículo en Hechos 4, versículo 32? Dice: y la multitud de los que habían creído, ¿qué dice? Eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. No toda la gente que había creído, porque ya incluso Pedro ya había predicado, ya había dado su primer sermón con valentía, con osadía. Hace un tiempo atrás había negado a Jesús 3 veces, pero luego se plantó firme ante todos los líderes religiosos y proclamó la verdad sin temor, sin miedo. Y gracias a esa predicación muchos creyeron. Y de hecho acá dice: y la multitud, era mucha gente, no dice el número, pero era mucha gente de los que habían creído, y que dice que eran de un mismo corazón y una misma alma, ¿no? Hace y evoca, como que hace una comparación con ese órgano vital de nuestro cuerpo, que es el corazón, ¿no? Era una iglesia que latía al mismo ritmo cardíaco. Iban al mismo, tenían un mismo sentir, tenían un mismo anhelo, tenían un mismo deseo. Y eso es lo que el Señor hizo en la iglesia primitiva y lo quiere hacer hoy en su iglesia, en la congregación, en el centro cristiano familiar. Que seamos una congregación que vayamos al mismo ritmo cardíaco, que tengamos un mismo sentir, un mismo deseo, un mismo anhelo, pero que todo ese deseo, que todo ese anhelo sea alineado a la voluntad del Padre, de nuestro Dios. Y era una iglesia unida. De hecho, ¿qué dice en el versículo 33? ¿Qué dice? Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Ese mismo sentir tenía que ver también con la predicación de la palabra. Y dice que los apóstoles predicaban con gran poder, sin temor, sin miedo, con osadía. Iban y predicaban el evangelio, porque no se avergonzaban, porque sabían que la palabra de Dios transforma los corazones. De hecho, unos versículos anteriores, ellos sufrieron. De hecho, los líderes religiosos amenazaron a Pedro, a Juan y a todo cristiano, y les dijeron que no prediquen más, porque los van a encarcelar, los van a meter presos, van a hacer de todo para que ya no hablen más. De hecho, versículos más adelante muere el primer mártir cristiano, Esteban. Pero la iglesia, en vez de orar y decir: Señor, que se acabe esta persecución, Señor, que frenes esta persecución, no oraron así. Ellos dijeron: Señor, danos de nuevo para predicar aún en medio de la persecución. Y aquí estaba la respuesta de Dios, porque dice que los apóstoles predicaban con gran poder. Recibieron una amenaza, pero ellos dijeron: esa amenaza no nos va a frenar, porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Y ellos avanzaron y la iglesia se unía. Y también creo que eso también los fortalecía y en cierta manera los animaba a los apóstoles. ¿Por qué? Porque veían una iglesia unida, y no una iglesia dividida, sino una iglesia unida. La unidad, hermanos, ayuda mucho. Así que debemos ser como esta iglesia. Así que no había, dice, entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Imagínense, el Espíritu Santo había descendido con gran poder, a tal punto que la gente se despojaba de sus propios bienes. Imagínense hoy en día
¿Cuántos tienen casa propia? No sé, ¿pueden levantar la mano? ¿Cuántos tienen casa propia? Levanten la mano, sin temor. No les vamos a decir que den la casa. Pero imagínense, todos aquellos que tienen bienes, vender su casa, su carro, todo lo que tienen, venderlo para darlo a la iglesia. Realmente tiene que ser el Espíritu Santo el que esté obrando en ese lugar. Porque no era que los apóstoles estaban pidiendo y diciendo, oigan, vendan sus casas. Hace unos días, no sé si a ustedes les llegó, pero ahí me salió, no sé, creo que alguien lo compartió. Bueno, me salieron como 2 o 3 veces, me salió de un pastor. Bueno, llamado a pastor, porque yo considero que no era pastor. Que hacía llamar a un hombre y lo pasaba adelante y le decía que Dios le había hablado y que le había dicho que tiene que vender su casa. Y bueno, una presión tan grande, porque imagínense, estaba delante de mucha gente y presionado, cogió y le dijo, supongamos, creo que no me acuerdo cuánto valía la casa, creo que unos $80,000, y le dijo, si tú das tu casa ahora en este momento, Dios te va a dar el triple y 4 veces más. Y este señor al final terminó diciendo sí, no sé si al final daría o no daría, después a lo mejor se pensó y dijo no voy a dar nada. Pero la cuestión está en que vendió, o sea, dio su bien, delante de todos dijo que iba a dar. Hermanos, el Señor no pide de esa manera. Cuando el Espíritu Santo trae convicción sobre nuestras vidas, va a ser así como en la iglesia. Simplemente daban todo. Yo espero y anhelo, y deberíamos anhelar todos, poder llegar a ese punto. Pero por lo menos vamos a intentar aparecernos en algo. Porque si bien es cierto, no vamos a vender nuestras casas, no vamos a vender nuestros bienes. Hoy el Señor no le está pidiendo en este momento, pero en ese momento lo hicieron y la gente lo hacía. La gente vendía sus bienes, se despojaba de todo. ¿Qué diezmo? ¿Qué ofrenda? Nada, yo doy todo. La gente daba todo. Incluso esto me hacía recordar, y lo contaba en la célula. Hace un tiempo atrás un pastor me contaba, no sé si él lo vio o se lo contaron también, o capaz que es una leyenda, capaz también. Pero decía que era, bueno, voy a acordarme algo mismo, pero decían que habían hecho un pasillo la gente y dejaban un pasillo como el que está aquí, ¿no? Había gente acá, había gente acá. Y dice que el Espíritu Santo se movía de tal manera que el pastor dijo que todos los que quieran ofrendar, y podían ofrendar de todo, ropa, joyas, dinero, y lo ponían ahí en el pasillo. Y después el pastor dijo, ahora todos los que están necesitados, todos los que tienen necesidad, acérquense y agarren lo que necesitan. Y la gente empezó a acercarse y no cogían más de lo que necesitan, cogían lo necesario. Si tenían que pagar la luz o estaban apretados en el arriendo, cogían solo lo que necesitaban y se iban. Pero es algo asombroso porque solamente puede pasar eso cuando el Espíritu Santo está en ese lugar. Porque capaz que si yo hoy digo, pongan ahí todo y cojan lo que necesitan, capaz más de uno vamos a coger más de lo que necesitamos. Yo agarro ahí todo lo que puedo, como cuando uno saca la piñata, todos ahí lo que podamos, y el que se quede sin nada me importa, voy a coger yo lo máximo que pueda. Pero imagínense el Espíritu Santo moviéndose de tal manera en medio del pueblo que eran uno solo. Y dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Los apóstoles, aparte de predicar la palabra de Dios, administraban todos esos bienes, todo lo que les estaba, porque era bastante. De hecho, con un solo bien ya era bastante. Imagínense, dice que muchos vendían sus bienes y lo dejaban a los pies de los apóstoles, y era tanto lo que daban, que incluso más adelante, si ustedes leen capítulos más adelante, dice que ya los apóstoles no se avanzaban, porque la prioridad era predicar la palabra, y ya estaban descuidando a las viudas, estaban descuidando a la gente necesitada. Entonces ya los apóstoles dijeron no, y el Señor les dijo, no, pues escojan 7 diáconos para que se encarguen de eso. Y bueno, eso lo pueden leer en el capítulo 6. Pero ponían todo lo que vendían y lo llevaban a los pies de los apóstoles. Y acá resaltan a un hombre, porque muchos dicen que vendían, ¿no? Pero ahora va a mencionar a un hombre. Dice, entonces José,
a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este hombre, Bernabé, si ustedes leen más adelante o si han leído el libro de los Hechos, van a ver que Bernabé es un personaje importante en el libro de los Hechos, usado por el Espíritu Santo. De hecho, es compañero de Pablo, que lo acompaña a las misiones, viajan. O sea, realmente lo dejó todo por seguir a Cristo. Un hombre que lo entregó todo, y acá vemos reflejado a qué punto llegó de entregarlo todo, porque tenía una heredad y esa heredad dice que la vendió y todo lo trajo a los pies de los apóstoles para que sea repartido a aquellas personas que lo necesitan. Y ahora va a ser un contraste, ¿no? Porque es interesante y es llamativo ver cómo menciona a José, lo menciona a Bernabé, pero ahora va a mencionar a otras dos personas que van a hacer lo mismo, pero con unas motivaciones incorrectas. Había algo oculto en esos corazones. Y vamos a ver de quién se trata. De hecho, ya vamos al capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió también, dice, una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. No, primero Lucas, el escritor de Hechos, menciona a Bernabé, ¿no es cierto? Bernabé tenía una heredad y vendió, dice, todo. ¿Y trajo una parte? No, trajo todo y lo puso a los pies de los apóstoles, sin esperar recibir nada a cambio. Pero en cambio vemos acá a un matrimonio, Ananías y Zafira, que igual que Bernabé, vendieron todo. Vendieron la heredad, ¿no es cierto? ¿Pero qué trajeron? ¿Todo? No, solo una parte. Dijeron, chuta, el terreno valió 80,000, ¿será de dar todo? No creo. Demos solo 50,000, vamos a dar, y 30,000 que quede para nosotros. No vaya a ser que nos quedemos sin nada. Entonces mejor demos solamente 50,000. Entonces lo trajeron, dice, a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Qué pasó, Ananías? Y así como David cuando fue donde el papá, cuando fui donde mi papá y me quedé así blanco al ver que mi papá sabía que no había ido a la escuela, creo que Ananías también se quedó blanco y dijo: ¿y este cómo sabe que yo no vendía ese precio? Fue el Espíritu Santo el que estaba revelándole a Pedro, y Pedro confronta a Ananías. No sé, no explican cuáles fueron las motivaciones de Ananías y Zafira, pero quizás vieron a Bernabé cuando vendió su heredad y llevó todo, y la gente a lo mejor aplaudía y decía: qué generoso, y lo saludaban y le decían y lo llenaban de elogios, y a lo mejor eso empezó a anhelar a Ananías y Zafira y dijeron: vendamos la nuestra también, pero no demos todo, no seamos cojudos tampoco. Y no dieron todo, solo dieron una parte. Y entonces Pedro le dice: reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro confronta a Ananías y le dice: Dios no te ha pedido tu heredad, porque esa heredad era tuya, te pertenece a ti. ¿Por qué no te la quedaste a la heredad? Ya, y si la vendiste, el dinero era tuyo, ¿por qué no te quedaste con todo el dinero? ¿Por qué has decidido mentir al Señor? ¿Por qué has decidido mentir a Dios? No pensaron en la magnitud de lo que estaban haciendo, porque esa ofrenda estaba puesta delante de un Dios santo, de un Dios 3 veces santo, un Dios que es justo, verdadero, y decidieron en su corazón mentir al Señor, porque también bien pudieron decir: vendimos el terreno y solo vamos a dar esta cantidad, no vamos a dar más. No pasaba nada,
el Señor no los iba a condenar. De hecho, si no daban nada, el Señor no los iba a condenar, no iba a pasar nada. Y al oír a Ananías, dice estas palabras, cayó y expiró. Murió en ese mismo instante, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. La santidad de Dios en su máxima expresión. Ahí estaba Ananías, según él, queriendo mentirle al Señor. Y ahí vemos claro, Ananías, ¿por qué murió? ¿Porque no dio todo? ¿O porque mintió? Murió porque mintió. Quiso pasarse de lanza, quiso pasarse de avispado y decir yo voy a quedar bien, pero no voy a dar todo. No había una confianza total, así como la tuvo Bernabé. Bernabé se abandonó totalmente y dijo, yo doy todo, porque mi proveedor es Dios. Y en cambio Ananías y Zafira dijeron, no, yo no voy a dar todo. Yo me voy a quedar con algo, porque después me puedo quedar sin nada. ¿Y quién me va a dar? Y se olvidaron de Dios. Lo único que buscaban era el aplauso de los hombres, el reconocimiento, y capaz que incluso el reconocimiento de los apóstoles. Capaz que Ananías se presentó y lo que él esperaba era que Pedro a gran voz diga, oh Ananías, qué bueno que eres, acabas de dar todo, vamos a darte un lugar aquí en los apóstoles, vas a ser el apóstol 13. Pero no, lo confrontó la realidad, confrontó a este hombre que pensaba engañar al Señor. Y había un pastor, mientras preparaba este sermón, y un pastor decía que muchas veces nos podemos preguntar, ¿por qué Dios actúa de esa manera? ¿Por qué Dios actuó con Ananías de esa manera? Y este pastor decía, no debería ser la pregunta esa, la pregunta debería ser, ¿por qué no lo sigue haciendo? Con tanto, y perdón la palabra, con tanto hipócrita que estamos dentro de la iglesia. Porque yo soy uno. A mí me gustan los halagos, me gusta que me mencionen, me gusta, eso me agrada. Y a todos nos agrada que hablen bien de nosotros, cuando hacemos algo bueno y que lo digan, ¿no? La célula Esteban Godoy inició esto. Qué bonito, hermoso. ¿No es cierto? ¿No es cierto, Milton? Es bonito. Y no está mal. Pero que nos llevemos la gloria, debemos reconocer quién es el que mueve los corazones. Debemos reconocer que Dios es quien mueve nuestros corazones. El Señor ya no lo hace, ¿por qué? Por su misericordia, porque si no aquí toditos, como Ananías y Zafira, muertos. Haríamos un velorio más bien. ¿Quién quedaría vivo? No sabemos. Pero la misericordia de Dios mostrándose en medio de su pueblo, porque solo pasó esa vez, luego leemos y ya no vuelve a pasar. Y dice, y levantándose los jóvenes, claro, lo vieron a este hombre, cayó al suelo, ¡pah! Y unos jóvenes se acercaron, lo envolvieron y lo sacaron y lo fueron a sepultar. Y pasando, dice, un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Y sí me llama la atención, porque dice que no fueron juntos, fue solamente Ananías y luego fue Zafira. Y más aún me llama la atención que fue después de 3 horas. Y más me llama la atención que no se haya enterado que su esposo murió, porque si de algo estoy seguro es que los chismes vuelan. Y si son malas noticias, más aún. Pero esta mujer no se enteró de nada. No se enteró de nada. Yo me puse ahí un poco a imaginar, a ponerme creativo. Y digo que a lo mejor estaba afuera hablando con todas las hermanitas y los hermanitos, haciendo citas, diciendo yo ya entregamos nuestra casa, el dinero, y la gente los estaba aplaudiendo y les estaba invitando a cenar, a comer. ¿Por qué? Porque estaban siendo generosos y todos estaban aplaudiendo esa gran hazaña, eso loable que estaban haciendo para los hombres, porque Dios sabía realmente las intenciones del corazón. Y entonces Pedro vuelve y le dice a la mujer,
dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Capaz que hasta gozosa dijo, sí, Pedro, en tanto la vendimos. Estamos dando todo. Y encima lo estamos dando con gozo, con alegría. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Lo mismo que le pasó al esposo, recibió la mujer. Cayó también fulminante en el suelo y murió. ¿Por qué? Porque había decidido mentir y engañar al Señor. Dice que al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Murió esta mujer. Y hermanos, tengamos cuidado porque quizás nosotros no morimos físicamente, pero podemos morir espiritualmente cuando intentamos engañar a Dios e intentamos solamente agradar a los hombres, engañando. ¿Cuántas veces no nos gusta, no? A veces hay el sobre de los diezmos, ¿no? No digo que no, porque hace un tiempo topé este tema y alguien me dijo, no, es que ya no quiero darlo en público. No tengan miedo, porque aquí vemos dos personas con distinta actitud. Vemos a Bernabé, que dio su heredad, dio todo, y Dios conocía las intenciones del corazón de este hombre y lo dio de verdad, porque había generosidad en su corazón y lo dio públicamente y no pasa nada. Aquí fue la actitud con la que vamos, porque no pasa nada. Y justamente iba a decir, uno puede dar el diezmo, el sobre, decir, voy a depositar el sobre, pero muchas veces, ¿cuál es nuestra intención cuando damos ese sobre? Vamos mostrándolo para que la gente vaya viendo, ve, estamos diezmando, o mira, estamos ofrendando. A veces veo que la gente va, como dice, ventilando el billete que va a dar, ¿no? Y a veces cuando damos moneditas vamos tapando para que nadie vea la monedita que pueden ser 5 centavos. Hermanos, no nos avergoncemos. La intención del corazón es lo que vale. De hecho, hace rato leía el pastor Manuelito, que no demos nada, que dice con tristeza. Si va a dar con tristeza, mejor no lo dé. Si va a dar por necesidad, esperando que el Señor multiplique lo que va a dar, no lo dé tampoco, porque dice que no demos por necesidad. Porque ¿qué dice? Que Dios ama al dador alegre, al dador, y yo le podría añadir genuino, al dador, al que va con verdad y dice, lo que doy te lo doy. ¿Se acuerdan cuando Jesús decía que iban unos a ofrendar, unos que tenían mucho dinero y daban de lo que les sobraba? Daban bastante, era bastante, pero era lo que les sobraba. Pero luego había una mujer, una viuda, que se acercó y dio, para que entendamos, 5 centavos, pero dio de lo que tenía y se quedó, de hecho se quedó todo, dio todo, no se quedó con nada. Y dice que a Dios le agradó más la ofrenda de esa mujer que la ofrenda de todos aquellos que habían ventilado sus riquezas y habían dicho, ve, aquí está, damos. La intención del corazón. Y dice que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y sí, un temor, un miedo, porque ¿quién quería caer fulminante? Si había uno que a lo mejor estaba pensando en hacer lo mismo que Ananías y Zafira, ese ratito frenaron y dijeron, no, o doy todo o mejor no doy nada, porque aquí me quedo sin nada porque voy a morir. Entonces hubo reverencia a la hora de ofrendar y hubo corazones sinceros ofrendando sin esperar nada a cambio. Y hermanos, ese es el anhelo como iglesia que deberíamos tener, ser unidos. Y si bien es cierto, no vamos a vender las casas, no vamos a vender los bienes, los carros, pero hermanos, a veces venimos los domingos solamente sí a escuchar la palabra, pero la palabra que me bendiga a mí. Ya voy contento, me voy y volamos. Y bueno, no está mal volar, o sea, irse rápido, porque a veces tenemos cosas que hacer. Pero hermanos, tengamos comunión, llamémonos, mandémonos un mensaje. Ahora que tenemos
esta herramienta tan valiosa, que si bien es cierto, si la usamos mal nos puede llevar a la perdición, pero si la usamos bien es de mucha bendición. Un mensaje a alguien. A veces pensamos, y a mí me ha pasado, y de hecho les contaba en las células, decía yo, a veces tengo ganas de escribir a alguien y a veces digo, chuta, pero sí será prudente, sí estará bien, hace tiempo que no le escribo. Pero a veces un mensaje puede ser de bendición. Puede estar esa persona necesitando un consejo, una palabra. Podemos ser ese instrumento de Dios usado para animar a otros. Así que, hermanos, seamos confrontados con la palabra de Dios y unámonos, tengamos un mismo corazón, una misma alma, un mismo sentir. Anhelemos las mismas cosas y preocupémonos unos a otros. Santiago decía que si vemos a un hermano en necesidad, no solamente le digamos, voy a orar por ti. Si está en nuestras posibilidades de poder ayudarle, y si es posible económicamente también, extendamos nuestra mano. Y no importa que se enteren, si no se enteran los pastores, si no se entera la iglesia, si no se entera el líder, extienda su mano. No hace falta publicarlo, simplemente usted bendiga a su hermano. Somos familia, el centro cristiano familiar. Valga la redundancia, somos familia. Así que mira a su alrededor, le invito a que mire a su alrededor. Ahí tiene a su familia. Así como Jesús le dijo a Juan, cuando le dijo a su mamá, le dijo, mírala. Y a la mamá también le dijo, mira Juan, ahí está tu padre, va tu madre y ahí está tu hijo. Somos familia. Y hermanos, ejemplo tenemos. En Filipenses 2, del 6 a 8, dice que Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando ¿qué? Forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo Jesús no dijo, como yo soy Dios, estoy tranquilo acá, no. Él dijo, yo voy a despojarme, y se despojó y se hizo hombre para morir por su vida y por mi vida, porque éramos pecadores y no merecíamos el favor de Dios, pero Él se despojó de todo. ¿Y cuántos estamos dispuestos a despojarnos de todo y decirle, Señor, aquí estoy yo, todo lo que soy y todo lo que tengo lo pongo al servicio tuyo, para que tú hagas tu voluntad y cumplas tu propósito a través de todo lo que yo soy y todo lo que tengo? Así que, hermanos, les invito a que se pongan de pie en esta mañana y podamos decirle al Señor que cree en nosotros ese corazón generoso, que nos dé ese corazón generoso, que seamos genuinos delante de su presencia. Y pensando en estos versículos mientras leíamos y compartíamos con los hermanos en la célula, el Señor confrontaba mi corazón. Y por eso le escribí a Manuelito, le decía a Manuelito, siento en mi corazón hacer esto. Queremos bendecir algunas familias que estén pasando por necesidad, quizás no una necesidad tan precaria que a lo mejor no tengan ni dónde vivir o qué comer, pero queremos bendecir algunas familias dentro de la iglesia. Y de hecho, como decía Manuelito, que esto no se quede aquí, sino que podamos seguirlo. Y sí, yo tomo el reto. Como célula de Esteban Godoy podemos tomar el reto de encargarnos. Pero hermanos, que no sea un reto del Esteban Godoy, sino que sea un reto de toda la iglesia. Que todos podamos unirnos en un mismo sentir y bendecir. Porque sí es importante la predicación de la palabra, es importante escuchar la palabra, pero hay gente que está en necesidad y no debemos ignorar eso. No debemos tener un corazón insensible ante la necesidad de la gente. Y vamos a empezar con familias dentro de que pertenecen al Centro Cristiano Familiar, y en un futuro, quién sabe, también podamos bendecir a familias de afuera, y que esa pueda ser la excusa o puede ser la herramienta para que podamos llevar también el evangelio a familias que aún no lo conocen. Entonces oremos por este proyecto, oremos por esto, y que no sea una mera emoción,
sino que sea algo que se dé constantemente. Así que hermanos, háganos saber. Justamente ayer hablaba con Marinesita, que me mandó un mensaje, y le comentaba que a veces nos cuesta decir, estoy en necesidad, no tengo. Pero hermanos, si sabemos de alguien, háganos saber. A lo mejor no es usted, pero usted puede acercarse al pastor Manuelito, a mí, a Marinés, a cualquier líder de la iglesia, a Patito, a Arnis, decirle, estamos pasando por necesidad, o decirle, mira, yo conozco esta familia que está en una situación complicada, para poderle bendecir con estos alimentos que van a servir de mucho. Créanme que un arroz con atún sirve de mucho cuando uno no tiene. Muchas veces con mi madre nos acordábamos hace tiempo que a veces nos tocaba comer arroz con huevo, y es rico el arroz con huevo, pero a veces toca así. Y puede ser de bendición. Hay gente que pueda que no tenga para merendar, para almorzar, y eso puede ser esa ayuda para esa familia. Así que cierre sus ojos y vamos a decirle al Señor y pídale perdón si usted ha actuado de una manera hipócrita delante de Dios, buscando más el aplauso del hombre, buscando más el aplauso de los líderes, el reconocimiento de la gente. Y dígale, Señor, perdóname, porque a partir de ahora quiero buscar agradarte a ti, el reconocimiento tuyo. Queremos buscar, Señor, alegrar tu corazón. Perdónanos, Padre, porque muchas veces te hemos mentido delante de tu presencia, Señor. Y aquí estamos para decirte que nos purifiques, que nos laves, que nos cambies, que nos moldees a la imagen de Cristo. Esa es nuestra meta, ser más como Cristo, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo a tal punto que nos abandonemos en tu presencia y que tú hagas con nosotros lo que tú quieras, Señor. Padre, lloramos y te damos gracias por la provisión. Gracias, Padre, por los alimentos que se ha podido recolectar en esta mañana. Y queremos que sean usados para tu gloria y para tu honra, y que tú multipliques, Señor, esta ofrenda, esto que hemos traído en esta mañana, Señor, para poder bendecir no solamente a familias de la iglesia, Señor, sino que también podamos bendecir a familias, Padre, de escasos recursos, que aún no te conocen, Señor, y que podamos llevarles el evangelio, Señor. Transfórmanos, Señor, y cámbianos y danos un corazón generoso, Padre Celestial. Y oro, Padre Celestial, para que aquellos que aún no te conocen, que están en esta mañana, en este lugar, que puedan conocerte a ti, Señor. Ese Dios misericordioso, Señor, que extiende su misericordia para que podamos y para que ellos puedan aún arrepentirse, porque aún hay tiempo, Señor, para poder acudir a tus brazos y poder ser refugiados en ti, Señor. Lo que hace falta simplemente es confesar con nuestros labios que Jesucristo es el Señor y que tú lo levantaste de entre los muertos y que ahora vive y está vivo y sentado a la diestra tuya, Señor. Padre Celestial, gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso, amada iglesia, a nuestro Señor Jesucristo.